Cápsula de inmigración. En esta cápsula de inmigración vamos a hablar sobre lo de las visas de estudiante. Bien, la embajada canadiense en algunos países de América Latina tiene la forma de tramitar estas visas. No todos los países tienen esta posibilidad. Algunos tienen que enviarlos a diferentes sedes. Pero lo importante es que las personas pueden pensar en venir a estudiar, sea de manera tiempo parcial o tiempo completo. Para aprobar ese tipo de visas de estudiante, pues hay que seguir un proceso de obtención que depende la agencia que se ocupe, es decir, la embajada que esté haciendo esos servicios de visa, puede dilatar desde 4 semanas hasta 8 semanas, o más puede dilatarse, depende el número de demandas o si es que en su región hay un centro especial para tratamiento de visas. También tenemos que tener en cuenta que las autoridades canadienses tienen que verificar varios aspectos y entre ellos uno de los más importantes, saben muy bien que es la cuestión que el estudiante va a regresar a su país, es decir, que no se va a quedar aquí en Canadá. Otro elemento es que tiene la solvencia financiera necesaria y también que tiene toda la documentación preliminar para poder emitir una visa. Hablaremos ahora de los documentos que se necesitan para poder hacer un tipo de visa de estudiante. Antes de entrar en ello, recordemos que un estudiante que viene por menos de 6 meses no necesita visa. Es decir, solamente con una visa que le llamamos temporal de visitante como estudiante, puede puede estudiar realmente en Canadá sin tener que tener una visa preliminar. Hablemos ahora de las personas que dicen, yo voy a estudiar, pero más de 6 meses, tiempo parcial o tiempo completo. Muy bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es un pasaporte vigente, de acuerdo a la fecha de expiración y que pues debe tener una validación al mínimo de más de 6 meses, lo ideal es más de 1 año. La carta de aceptación de la escuela, necesitamos las cartas originales de la institución que le está usted aceptando y que usted ya tiene la inscripción. También debemos de tener, sea el padre o tutor o la persona que será a cargo de las cuestiones financieras, la prueba de que tiene al mínimo por 1 año, escuche bien, promedio $12,000. Es decir, que debe tener una solvencia la persona que va a ayudar financieramente al estudiante, o si es usted mismo que va a estudiar, pues debe tener esa prueba de financiera en el banco. También debe de tener, si tiene a algún familiar que lo va a ayudar, pues la carta de esta persona que va a ser como el padrino, en la cual necesitamos una prueba bancaria en el banco que también nos emita, o una certificación que hay un dinero disponible para ayudar al estudiante en caso de necesidad. También se tienen que hacer, una vez que se tiene las cuestiones preliminares, en el caso de Quebec hay que hacer un certificado de aceptación de Quebec. Es decir, que el Quebec va a dar también una autorización para que la persona pueda venir. Desde ahí, en algunos casos, depende del grado de tiempo de estancia en Canadá, tiene que hacerse un examen médico para que pueda hacer su estancia acá. Recuerden que hay que tener buena salud también aquí en Canadá para poder estar estudiando. Y sobre todo también tiene que pagar la cuestión de los gastos de tramitación de visa. Bien, ahorita hablaremos sobre ello, pero hablemos también que la cuestión financiera es algo importante, ya que varias de las personas que vienen a estudiar, pues a veces tienen lo mínimo porque tengo un amigo que me ayuda al hospedaje, a lo mejor yo no quiero pagar mucho en el curso, yo quiero evitarme lo más que se pueda. Si el gobierno no tiene la tranquilidad de que hay un dinero como un colchoncito, no lo va a dejar venir aquí a Canadá. Lo importante es, y el tip de la semana sería que usted tenga una cuenta bancaria, que tenga cuentas bancarias de otros familiares que le van a ayudar y también que usted tenga un margen de maniobra para que no esté muy cerrado en estas cuestiones. En las cuestiones, recuerde también que tiene que ver la cuestión de estos gastos que incluyan también la prueba de que usted ya hizo los procedimientos para un hospedaje, que ya envió un pago para que reserven su lugar o en alguna institución. También tener en cuenta el boleto de avión, si usted ya lo reservó. También ver las cuestiones de un seguro médico personal, porque en Canadá usted tiene que estar previsto. Y también lo que se refiere a el boleto de regreso
que coincida con la fecha de estancia. Todos estos elementos le llamamos que es un expediente bien fundado, es decir, que está bien planificado. Yo me encuentro en muchas ocasiones con estudiantes que, bueno, se le ocurrió hoy y un amigo ya se va a emigrar como estudiante y pues quiere hacerlo ya en menos de unos 15 o 20 días. Eso realmente casi es imposible. Tiene que haber una planificación y normalmente tiene que planificarlo mínimo con 6 meses de anticipación, si no es que más, para que tengamos el tiempo de hacer todas las tramitaciones. Muy bien, pues hablemos de los costos. Un costo de una visa de estudiante pues es un costo de de visitantes son de $150 y de estudiante de $125. Anexémosle a ello la cuestión de un certificado de selección de Quebec que puede estar en promedio de $75. Muy bien, bueno, pues esta fue la cápsula de la semana y le deseamos que usted que tiene la intención de emigrar como estudiante de Canadá, que es uno de los mejores países para hacerlo y a unos costos muy accesibles, que en muchas ocasiones es sorprendente ver cómo los costos en los países en América Latina son tan elevados que aquí lo podría hacer en un ambiente realmente de un país desarrollado. Que tenga un buen fin de semana. Bueno, Erika, ¿tenemos preguntas de la semana? Claro que sí, Jesús. Tenemos aquí en nuestro chat una pregunta. Dice Carla Vázquez, nos está haciendo una pregunta respecto al sistema educativo en Canadá, porque dice que la prepa en México, dice en Puebla la secundaria se inicia a los 12 años y la prepa a los 18. ¿Cómo es el sistema en Canadá? Bueno, básicamente el sistema canadiense es muy similar de los países occidentales. Es decir, que tiene una cuestión de base de una educación básica, una educación media y una educación superior. Solamente es una cuestión de visualizar el número de grados, pero no veamos el nombre que le pongan. En Puebla, me imagino que la señora Carla está hablando de la preparatoria. En otros lugares se llamará bachillerato. En otros lugares se llamará educación media. No se preocupen. Lo que importa para el sistema canadiense es el número de años. No importa cómo usted le llame. Es decir, que todos iniciamos en Canadá a los 6, 7 años de educación primaria y de ahí arranca. Es decir, en México quizás se está hablando de 6 años de educación primaria, en otros países serán 7, 8, 9, 10, 11 años. O 5 como en Colombia. O 5 como en Colombia. Pero no se preocupe, lo que tenemos en cuenta son el número de años. Es decir, usted comienza a sumar desde la primaria, que serían 6, por ejemplo, en México, más secundaria serían 3, serían 6, 7, 8, 9. Es decir, ya está, en algunos países sería el 9º grado. Y luego entraría la preparatoria, 10, 11. Aquí en Canadá el promedio es de 11 años, es la secundaria, que así se le llama. Pero no se preocupe la cuestión del sistema educativo. Todas las personas que vienen a estudiar, que vienen a emigrar o que ya vienen con una visa para integrarse al sistema educativo, solamente lo que van a tomar en cuenta no es el nombre, cómo se llama, sino el número de años que ha cursado y lo integran al sistema donde se va a encontrar. Así es que bueno, pues le respondí desde la ciudad de Puebla, en México. Claro que sí. Tenemos otra pregunta desde Colombia, es el señor Jorge Jaramillo. Él nos pregunta que tiene como planeado realizar un estudio de formación técnica y este estudio dura 1 año. Él dice que si puede prorrogar su visa de turista y quedarse 1 año con esta visa de turista o si es necesario de entrada pedir su visa de estudiante. Bien, buena pregunta, porque recuerden que toda visa se tramita del exterior de Canadá. Aunque la persona esté físicamente acá como turista, la visa tiene que hacerse desde un país otro que no sea Canadá. Aquí adentro no se puede hacer ese tipo de tramitación. Se pueden renovar las visas que ya están establecidas para prolongar el tiempo, pero una visa nueva no. Es decir, en este caso hablamos de un turista que quiere estudiar, tendría que hacer la solicitud o desde su país de origen o de otro país, hacer el estudio de la admisibilidad a esta visa y después de ese estudio poder tener su visa aquí en Canadá. Lo que le podríamos recomendar es que haga su visa, si está aquí, no sé dónde se encuentra, está en la ciudad de Montreal, puede enviar los papeles a la ciudad de Buffalo en Estados Unidos, que es la oficina de visas más cercana, pero en Estados Unidos, por supuesto, donde ellos analizarán. Él no tiene que desplazarse. Solo en casos particulares va a haber una entrevista. Pero si no hay entrevista, puede la persona hacer la tramitación en Estados Unidos,
el papel le envía aquí a Canadá, la visa de estudiante, va a la frontera, valida como si estuviera entrando y ya es estudiante. Así es que bueno, lo importante es que las renovaciones de visa se hacen dentro de Canadá cuando ya tiene una visa. Cuando va a cambiar de visa, se hace desde el exterior. Perfecto, y tenemos una última pregunta. La señora Lady Ortega nos dice que tiene planeado hacer una formación en la parte del idioma, quiere venir a estudiar inglés, pero el programa no dura más de 6 meses. Ella nos pregunta que si con visa de turista puede realizar este estudio. Bien, la cuestión de estudiar idiomas lo pueden realizar, solamente que depende el tiempo que lo va a hacer. Si viene como turista puede estar 6 meses, pero cuidado, después de 6 meses no puede decir la inmigración: voy a estudiar otro curso de más de 6 meses, porque ya no va a funcionar. Significa que ya su estancia fue más de 6 meses. Entonces lo que tiene que tramitar es una visa del exterior para poder prolongar su visa. O sea, sí se puede estudiar en ese periodo, pero no puede usted prolongarlo en este caso porque ya pasarían los 6 meses de estancia como estudiante y hay que hacer una nueva tramitación. Y por último, Erika, te voy a comentar algo que normalmente también nos preguntan, es que ¿puedo trabajar y estudiar? Bien, sí puede usted trabajar y estudiar si su institución tiene un convenio con inmigración para que pueda tener, después de cierto tiempo, algunos 6 meses después de haber estudiado, poder tener la opción de un permiso de trabajo que solamente le permitan a la semana 21 horas, que eso es realmente nuevo porque el año pasado se instauró esto, porque antes no se podía hacer más que dentro del campus, es decir, dentro de las instituciones de la universidad o colegio. Actualmente puede haber un permiso abierto para que puedan trabajar los estudiantes, pero solo si usted hace un curso de una formación formal, o sea, no idiomas, y que usted pueda también tener que su institución tenga ese convenio. En las páginas de Inmigración de Canadá aparecen todos los colegios que tienen esta posibilidad y su institución o universidad está dentro de este convenio, usted puede tener un permiso de trabajo a tiempo parcial. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias por tu información. Bueno, pues nos estamos viendo para la próxima.